Existe una experiencia que muchos enfrentan a lo largo de la vida. Ser rechazados por alguien solo para, tiempo después, ser buscados, deseados y anhelados por la misma persona que una vez los ignoró. Este ciclo, tan cotidiano como doloroso, no es simple casualidad, ni un juego sin sentido del destino. Es una manifestación psíquica profunda, una danza entre el inconsciente, el ego y la sombra. Algo que, aunque no comprendas con claridad, vives porque forma parte de los movimientos invisibles de tu alma. Quiero que comprendas algo. No estás mal por sentirte herido. No eres débil por extrañar a quien no te supo valorar. Lo que te ocurre tiene raíces más profundas de lo que parece y entenderlas puede liberarte. A esto se le puede llamar el ciclo psíquico del rechazo y el deseo, una expresión de las tensiones entre el yo consciente y lo reprimido en el inconsciente colectivo e individual. Este video no solo te ayudará a entender estas dinámicas, sino que también te ofrecerá herramientas para romper este ciclo emocional y avanzar hacia una mayor autocomprensión y libertad. Quédate hasta el final y prepárate para descubrir una nueva perspectiva sobre el amor, el deseo y, lo más importante, sobre ti mismo. Sin más, comencemos. El ego que busca ser visto. El rechazo activa una herida fundamental en la estructura del ser humano, la necesidad del ego de ser reconocido, validado y amado. Esta necesidad no es superficial ni narcisista como a veces se cree. Es estructural y se forma en los primeros años de vida, cuando el niño frágil y dependiente busca la mirada de sus padres para confirmarse como existente. Soy porque tú me ves, grita silenciosamente el alma infantil. Esa mirada le da forma a su identidad, le ofrece seguridad y pertenencia. Cuando esa mirada se ausenta o se vuelve fría, el niño no entiende que el otro no puede amar. Interpreta que él no es digno de amor. Esta dinámica no desaparece al crecer. El adulto lleva dentro ese mismo ego herido que ante cada rechazo revive la angustia del niño que se sintió invisible. Así, cuando alguien nos rechaza en la adultez, no duele solo el presente, sino todo aquello que ese rechazo remueve del pasado. La herida se reactiva. Algo en nosotros se rompe, no tanto por la pérdida de la relación, sino por lo que significaba ser elegidos, por lo que esa validación construía dentro de nosotros. Y es aquí donde comienza una lucha silenciosa. No luchamos por amor, aunque lo creamos. Luchamos por restaurar la imagen de nosotros mismos que se ha visto amenazada. Por eso, en muchos casos, la persona en sí no duele tanto como el símbolo que representaba, el de ser suficientes, valiosos, visibles. Paradójicamente, muchas veces esa misma persona que rechazó regresa cuando dejamos de buscarla, cuando hemos comenzado a sanar, cuando ya no sentimos necesidad. ¿Por qué? Porque ya no respondemos desde la herida y eso cambia la energía del vínculo. Pero para comprender esto, no basta con observarnos a nosotros mismos. Debemos también observar al otro y entender que, así como nuestro ego anhela ser visto, el ego del otro también actúa bajo sus propias sombras y heridas no resueltas. La sombra del otro. La psique humana no está compuesta solo por lo que conocemos de nosotros mismos, sino también por lo que ignoramos o rechazamos. Eso es la sombra. En la mayoría de las personas, esta sombra permanece inconsciente, actuando desde las profundidades y proyectándose en el mundo exterior. Lo que el otro no reconoce en sí mismo, su necesidad de afecto, su miedo al compromiso, su deseo profundo de ser amado, suele proyectarlo en quienes se le acercan con autenticidad. Cuando una persona no está lista para amar o para recibir amor, cuando su mundo interno está gobernado por el miedo, la herida o el control, tenderá a rechazar lo que más desea. En un primer momento,
Puede que ese rechazo no tenga nada que ver con quien ofrece el vínculo. Tiene que ver con lo que ese vínculo despierta. Muchas veces, lo que confronta no es el otro en sí, sino lo que representa. Una invitación a abrirse, a mostrarse vulnerable, a desarmar las defensas construidas durante años. Rechazar, entonces, no es siempre un acto de desprecio, es en muchos casos un acto de protección, miedo disfrazado de indiferencia, negación como escudo. Y cuando ese otro se aleja, cuando ya no insiste, cuando ha comenzado a soltar, se desata algo profundo. La sombra empieza a manifestarse. Lo que antes se reprimía ahora aparece como deseo, como nostalgia, como la inquietud de haber perdido algo importante. Este deseo que surge después del rechazo no siempre es un amor verdadero. A menudo es el eco de una sombra activada. Es el intento del inconsciente de recuperar el control, de sanar el orgullo herido, de llenar el vacío que dejó la partida. Puede haber arrepentimiento, sí, pero también confusión y un impulso de volver a tener aquello que una vez se despreció, por miedo. Por eso, cuando el rechazado comienza a sanar y el rechazante reaparece, no siempre es amor lo que hay sobre la mesa. Es una sombra, y hasta que no se reconozca como tal, repetirá el mismo ciclo, la proyección y el arquetipo. En los vínculos humanos, rara vez vemos al otro tal cual es. Más bien, vemos al otro a través del filtro de nuestras propias proyecciones. Aspectos de nuestra psique que aún no hemos reconocido como propios y que depositamos inconscientemente en quienes se cruzan en nuestro camino. Es así como una persona puede convertirse, sin saberlo, en símbolo de algo más grande. Cuidado, contención, pasión, libertad, incluso redención. Cuando alguien te rechaza, no siempre te está rechazando a ti como individuo. A menudo, está rechazando lo que representas dentro de su mundo interno. Quizás encarnabas un arquetipo poderoso, el del amante que confronta la soledad, el del espejo que refleja lo no resuelto, o el del salvador que toca heridas antiguas. Y eso puede ser profundamente amenazante para una psique que aún no está lista para verse a sí misma con tanta claridad. El rechazo, entonces, no es personal. Es simbólico, es la defensa de una estructura interna que aún no puede sostener la transformación que implica el vínculo. Pero las proyecciones no son estáticas, se mueven, evolucionan, y con el paso del tiempo, la imagen que el otro tenía de ti en su inconsciente comienza a transformarse. Lo que antes lo asustaba, ahora lo intriga. Lo que representabas, aquello que activó su miedo, empieza a ser resignificado. Así nace el deseo tardío, ya no como negación, sino como atracción, porque el arquetipo que encarnabas ha mutado en su mundo interno. Ya no eres una amenaza, sino una posibilidad, una respuesta que ahora anhela ser escuchada. Pero aquí es donde la conciencia debe actuar. Comprender esto no significa que debas responder al llamado, ni volver atrás. Significa darte cuenta de que no eras tú quien estaba equivocado, ni quien debía cambiar. Lo que cambió fue la percepción del otro. Y desde ese entendimiento puedes liberarte de la necesidad de ser elegido, sabiendo que lo que el otro vio o no vio, nunca definió tu verdadero valor. El alma no busca apego, busca integración. Una de las grandes confusiones del camino interior es creer que el amor verdadero se mide por cuánto duele, por cuánto se espera o por cuánto se insiste. Pero eso no es amor, eso es apego, es el eco de una herida que aún no ha sido entendida. Muchas veces, cuando alguien nos rechaza y luego nos desea, no está amando desde la conciencia, sino desde la carencia. No ama porque ha despertado, sino porque ha perdido. Ama desde el vacío, no desde la plenitud.
El alma, sin embargo, no desea repetir ese ciclo. El alma no quiere volver a los lugares donde se sintió pequeña, ni a las dinámicas donde el deseo se disfrazaba de redención. El alma quiere comprender, quiere integrar, desea mirar hacia atrás y entender por qué me aferré, qué parte de mí creía que esa persona completaba mi historia, qué me reflejaba esa conexión que tanto dolió. Cuando alguien regresa, no es necesariamente el amor lo que llama a la puerta. A veces es la ilusión que quedó colgada en el tiempo. A veces es la necesidad de cerrar un ciclo inconcluso o la tentación de volver a ser vistos. Pero el alma ya no quiere ser vista. Quiere verse a sí misma, ya no quiere mendigar presencia, quiere habitarse entera. Por eso, cuando esa persona reaparece tras haberte rechazado, no respondas de inmediato desde la emoción. Pregúntate con honestidad, ¿quién está volviendo? ¿La persona real, con su humanidad y límites, o la proyección que alguna vez creaste? Y más importante aún, ¿desde dónde estoy respondiendo yo? ¿Desde la herida que anhela reparación o desde la integridad que ya no necesita completarse afuera? El alma no busca posesión, busca integración. Y solo cuando dejamos de confundir amor con apego, podemos elegir desde la libertad. Desde un lugar donde ya no se negocia la dignidad, ni se alimenta el ciclo que nos mantenía atrapados en la espera. El ciclo no se rompe con respuestas, sino con conciencia. No todo lo que vivimos tiene una explicación lineal. La mente humana no se rige únicamente por la lógica, por lo visible, por lo que se puede poner en palabras. Gran parte de lo que sentimos, atraemos y repetimos nace en lo inconsciente, en memorias olvidadas, en heridas no atendidas, en símbolos internos que siguen buscando resolución. Por eso, romper el ciclo del rechazo y el deseo tardío no se trata de encontrar la respuesta exacta, ni de entender por qué esa persona se fue y luego volvió. La transformación real no ocurre con respuestas, sino con conciencia, con una mirada interna honesta que se atreve a reconocer qué hay en mí que sigue esperando ser elegido. El deseo del otro puede halagar, puede hacer que nos sintamos importantes, valiosos, necesarios, pero si ese deseo llega después de un rechazo, es vital preguntarse, ¿por qué me importa tanto ahora? ¿Qué parte de mí se siente validada solo cuando alguien regresa? Muchas veces seguimos atrapados en este ciclo porque, en el fondo, seguimos buscando algo externo que confirme nuestro valor. Queremos que el otro nos vea, nos reconozca, nos diga con su regreso que somos suficientes. Pero esa sed solo se calma cuando tú por fin te miras, cuando tú te eliges primero. Ahí comienza la libertad. Cuando en vez de reaccionar con el ego herido, conectas con tu autenticidad y te preguntas, ¿yo qué deseo ahora? ¿Esto aún resuena conmigo? ¿O simplemente me reconforta sentirme deseado? Porque a veces no queremos a la persona, sino la sensación de haber sido validados al fin. El ciclo se rompe cuando dejas de vivir en función de la respuesta del otro y comienzas a moverte desde tu propia claridad. No desde el hambre emocional, sino desde la conciencia. Y es ahí, en ese punto de presencia interna, donde ya no te confunde el deseo ajeno, porque sabes con certeza lo que mereces y hacia dónde deseas caminar. La individuación, tu camino de regreso a ti. La individuación es un concepto central en mi teoría psicológica, un proceso que no termina nunca, sino que se despliega a lo largo de toda la vida. Es el viaje del ser humano hacia su totalidad, hacia la integración de todas las partes que lo componen. Esta integración no es solo la reconciliación entre el consciente y el inconsciente, sino también entre las diversas facetas del ser. El ego, la sombra, el ánima o animus y el self.
El objetivo es alcanzar una conciencia plena de uno mismo, un estado de equilibrio donde ya no somos fragmentos dispersos, sino un todo integrado. Este proceso, aunque profundamente liberador, no es fácil. Involucra confrontar aspectos de nosotros mismos que preferiríamos no ver, que nos asustan o nos incomodan. Las experiencias de rechazo y deseo son esenciales en este camino, porque nos confrontan con nuestras sombras, con esas partes de nosotros que han sido relegadas a las oscuras profundidades del inconsciente. Pero más que ser obstáculos, estas experiencias son oportunidades. Oportunidades para mirarnos sin filtros, sin las máscaras que solemos llevar. El rechazo, por ejemplo, no significa que no valgas. Esta es una de las lecciones más difíciles de aprender. Creemos que el rechazo es una sentencia definitiva, que es una prueba de que no somos lo suficientemente buenos. Sin embargo, lo que realmente hace el rechazo es separarnos momentáneamente de nuestra dependencia del otro para que podamos volver a mirarnos a nosotros mismos. El ego se siente herido porque depende de la validación externa para sentirse valioso, pero en realidad el rechazo es una invitación a valorar nuestra autenticidad, a reconocer nuestra dignidad por encima de las opiniones ajenas. Lo mismo sucede con el deseo. Ser deseado por otra persona no significa que ahora sí vales. El deseo del otro es también un reflejo de sus propias proyecciones, de sus propios vacíos y anhelos. En muchas ocasiones, lo que el otro desea no es tanto lo que eres, sino lo que representa para él o ella, un ideal que proyecta sobre ti. El deseo, como el rechazo, está lleno de símbolos, de cargas emocionales que no tienen nada que ver con nuestra verdadera esencia. Por eso, el proceso de individuación te invita a comprenderte a ti mismo a través de lo que el otro despierta. En ti, no a comprender al otro. Cada relación, cada rechazo y cada deseo tiene el potencial de ser un espejo, un reflejo que te muestra aspectos de ti que antes no habías visto o que habías ignorado. El verdadero desafío no es comprender por qué el otro te rechaza o te desea, sino preguntarte, ¿qué parte de mí está involucrada en este juego? La individuación no es un camino fácil, pero es el único camino que te lleva a tu verdadera libertad. No se trata de que los vínculos humanos sean sencillos o predecibles. Son complejos, como todo lo humano, y siempre estarán llenos de proyecciones, heridas y aprendizajes. Pero lo que realmente importa en este viaje es tu capacidad de observarte, de comprenderte a ti mismo, de caminar hacia esa totalidad interna que solo tú puedes lograr. Cuando comprendes esto, el rechazo y el deseo dejan de tener el poder de definir tu valor. Tú eres el que se define a sí mismo. Si alguna vez fuiste rechazado y luego deseado, no te castigues, no busques venganza, ni te aferres a la esperanza de que ahora será distinto. Solo míralo con compasión. Esa persona fue un maestro disfrazado. Te mostró lo que dolía, te enseñó lo que mereces, y al volver, te dio la oportunidad de cerrar el ciclo desde el amor propio, no desde la necesidad. Si eliges volver, que no sea desde la herida que espera reparación, sino desde la conciencia de dos almas que han crecido. Si eliges no volver, que no sea por orgullo, sino por sabiduría, porque mereces vínculos que no necesiten perderte para valorarte, amores que no tengan que irse para saber que quieren quedarse. Recuerda, el alma no suplica, el alma no negocia su dignidad. El alma florece en la verdad, incluso si duele. Sigue disfrutando de la psicología profunda de Carl Gustav Jung.